Porque los demonios solicitaron a Jesús sus cerdos, la intrigante narrativa de Jesús expeliendo a la legión de demonios hacia un grupo de cerdos en Lucas. Todo inicia cuando Jesús se desplaza a través de las colinas al este del río Jordán, un territorio principalmente gentil conocido como Decápolis, urbes gentiles de las más notables. Posteriormente, se dirigieron hacia la zona de las guarniciones, al este de Galilea. Al desembarcar Jesús, un individuo de la ciudad de Gerasa, afectado por demonios desde hacía largo tiempo, se aproximó a él. Este se encontraba desnudo y residía entre las tumbas. Al observar a Jesús, emitió un alarido espantoso que emergía de lo más profundo de su garganta, colapsando de terror y miedo ante él, vociferando a pleno pulmón: ¿qué relación tenemos nosotros contigo, Jesús, Hijo del Dios Supremo? Te imploro, no me tortures antes de mi momento destinado para el juicio. Jesús ya estaba mandando al espíritu inmundo que abandonara al hombre, pues éste había sido capturado violentamente muchas veces, mantenido bajo vigilancia y encadenado con cadenas y esposas. No obstante, siempre conseguía destrozar estos vínculos y era conducido por el demonio al desierto. Lucas 8, 26-29, Biblia amplificada. Esta es la descripción más exhaustiva de un ser humano bajo dominio demoníaco hallada en la Biblia, constituyendo el perfil clásico de posesión demoníaca. Por mucho tiempo, el individuo ha estado bajo la influencia del demonio, viviendo como una bestia salvaje más que como un ser humano. Desnudo, vagaba entre las tumbas, una conducta contraria a la ley judía y al instinto natural humano. El sujeto poseía una fuerza sobrenatural, desgarrando sus ligaduras noche y día, clamaba y se autoflagelaba viviendo en las montañas entre las tumbas. El combate de su yo interno era descontrolado, y la población, ante su comportamiento feroz, dedujo que estaba influenciado por un demonio. Intentaron sujetarlo para prevenir que lastimara a otros, pero consiguió liberarse de las cadenas en numerosas ocasiones. Al final, lograron expulsarlo de la urbe, y así estuvo residiendo en el cementerio local, dañando a la única persona que podría, por sí sola. La Biblia describe su comportamiento mediante los demonios de la misma manera que describe a un caballo dirigido por su jinete o una nave impulsada por su tripulación. Asimismo, leemos que cierto hombre acudió al encuentro de él, sugiriendo que Jesús no buscó directamente a este hombre, pero el hombre se sintió atraído por Jesús. El hombre no podía liberarse por su cuenta, pero Jesús poseía autoridad total sobre el espíritu. ¿Qué tenemos nosotros contigo? Te suplico que no me tortures, expresó el espíritu demoníaco que residía en el endemoniado, no el hombre mismo. El demonio no deseaba abandonar el cuerpo que ocupaba. La posesión demoníaca sucede cuando un espíritu demoníaco habita en un cuerpo humano, y en ocasiones, expresa su propia personalidad a través de la del huésped. La posesión demoníaca es una realidad en la coyuntura actual. Debemos ser prudentes de no desatender el problema o conceder una importancia excesiva a la supuesta actividad demoníaca. No se nos revela cómo alguien llega a ser poseído por un demonio. Supersticiones, juegos de ocultismo supuestamente inofensivos, fraude, espiritismo, prácticas de la nueva era y otras actividades abren la entrada al engaño del creyente y al riesgo demoníaco. La gente a menudo se involucra en el ocultismo o en asuntos demoníacos porque perciben que hay algo allí que parece efectivo. Lamentablemente, hay alguien trabajando allí. Los espíritus demoníacos anhelan habitar cuerpos por razones similares a las de un grafitero que desea una lata de spray. Un cuerpo es un instrumento que puede ser usado en su confrontación contra los siervos de Dios. También atacan a los humanos porque aborrecen la imagen de Dios, por lo tanto, buscan deformar y corromper esta imagen. Los demonios persiguen el mismo fin en relación con los cristianos, menospreciando la imagen de Dios. Sin embargo, sus estrategias están restringidas en lo que respecta a los cristianos, ya que fueron despojados de su poder por la labor de Jesús en la cruz. Aunque pueden engañar y coartar a los cristianos, atrapándolos con temor y desconfianza, Colosenses 2:15, Biblia amplificada, cuando les quitó a los principados y potestades, a las fuerzas espirituales malignas que operan en contra, haciéndolos un espectáculo público y triunfando sobre ellos mediante la cruz. Te lo ruego, no me atormentes, con una observación irónica, considerando que el hombre era atormentado de manera frecuente e implacable por demonios, dominados en cuerpo, mente y alma, temía que Jesús también lo atormentara. Lucas 8, 30-33, Biblia amplificada. Jesús entonces le preguntó cómo se llamaba, y él respondió: Legión,
porque muchos demonios habían entrado y rogaban continuamente para no ser enviados al abismo. Una gran manada de cerdos estaba cerca en la montaña, Jesús les permitió entrar en los cerdos, y así les concedió permiso a los demonios. Saliendo del hombre, entraron en los cerdos, y la manada corrió cuesta abajo hacia el lago, donde se ahogaron. Jesús pidió el nombre para ganar autoridad sobre el espíritu y liberar al poseído, un requisito para los exorcistas judíos de la época, que necesitaban saber el nombre del espíritu. Sin embargo, Jesús no utilizó el nombre aprendido en este diálogo para ejercer autoridad sobre los demonios, superando así las supersticiones de la época. Probablemente preguntó el nombre del demonio para comprender el alcance completo del problema, sabiendo que el hombre estaba poseído por muchos demonios. Normalmente, solo un legionario romano estaba formado por 6,000 hombres, lo que implica que el hombre estaba poseído por un gran número de ellos. Los demonios que habitaban el hombre no querían ser confinados en el abismo, el pozo sin fondo descrito en Apocalipsis, aparentemente un lugar de prisión para ciertos espíritus demoníacos, prefiriendo la acción a la inactividad. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, sugiriendo la idea de que los demonios pueden habitar los cuerpos de los animales, algo que puede parecer extraño pero también se muestra en Génesis 3. Era adecuado que estos demonios fueran enviados a los cerdos, que son animales no kosher. Es importante destacar que los demonios pueden afligir a los cerdos solo con el permiso de Dios, porque un demonio no puede ni siquiera entrar en los cerdos sin ser enviado por Dios, teniendo poco poder para su malicia cuando se enfrentan a aquellos que tienen a Dios como protector y defensor. Satanás y sus secuaces están tan inclinados al mal que practicarían con animales si no pudieran hacerlo de otra manera. Realízalo con aquellos hombres a quienes Jesús consintió. Esto se debe a que el instante de completa manifestación de su potestad sobre tus entes malignos aún no había arribado. Esto acontecería en el madero. Colosenses 2, el pasaje 15 nos indica que, en el madero, Jesús neutralizó a los entes malignos en su ofensiva contra los fieles, realizó una exhibición pública, los venció y prevaleció sobre ellos en su acto en la cruz. Colosenses 2, pasaje 15, Biblia ampliada. Cuando Él desposeyó a los principados y autoridades, entidades sobrenaturales malignas que operan en nuestra contra, los transformó en un espectáculo público, exhibiéndolos como prisioneros en su cortejo victorioso, habiendo prevalecido sobre ellos a través de la cruz. Los espíritus diabólicos provocaron que la manada de cerdos actuara de forma anómala, haciendo que se desbocaran por los caminos hacia vistas impresionantes del lago, donde finalmente se sumergieron. Esto evidenció el poder destructor de los espíritus, así como de su líder. En su trayectoria, evidenció que la intención genuina de estos demonios era aniquilar al hombre, de la misma manera que exterminaron a los cerdos. Algunos podrían ver esto como injusto para el propietario de los cerdos, pero los propietarios de cerdos perdieron sus bienes, efectivamente, y aprendieron de ello, tal como Jesús estimaba la vida humana más que un rebaño. Spurgeon realizó diversas reflexiones perspicaces sobre cómo el demonio influyó en los cerdos, prefirieron el fallecimiento al dominio del demonio, y si los seres humanos no fueran más desafortunados que los cerdos, compartirían la misma opinión. Llevas tus cerdos a un mercado desfavorable. Cuando los pastores presenciaron lo acontecido, escaparon y notificaron a la comunidad y a los alrededores. La población circundante salió a presenciar lo sucedido, se aproximaron a Jesús y hallaron al hombre, del cual habían sido expulsados los demonios, sentado a los pies de Jesús, ataviado y en su cabal juicio. Se hallaban aterrorizados. ¿Quién fue testigo de ello? Comunicó a los demás cómo el hombre endemoniado había sido curado. Entonces, toda la muchedumbre de la región de los Gadarenos y de las áreas adyacentes solicitaron a Jesús que se marchara. De allí, porque estaban agobiados de temor, Jesús, alarmado, embarcó en la nave y retornó al lado occidental del mar de Galilea. Ellos experimentaban pavor y estaban controlados por un miedo intenso, sentían más temor hacia un hombre liberado que hacia uno endemoniado. Se horrorizaron al observar al hombre en su cordura, reposando a los pies de Jesús. Desconociendo lo que pensaban, los demonios debieron tener supremacía sobre Jesús conforme a sus creencias erróneas, pero no fue así. Si les resultaba complicado aceptar esto, de modo que la totalidad de la muchedumbre no mostraba interés por el bienestar del hombre afectado y torturado por demonios entre ellos, sin embargo, estaban inquietos con la estancia de Jesús. Solicitaron su partida, y él accedió.
la labor que Jesús desarrollaba había congregado a la muchedumbre completa, y todos se hallaban allí para dialogar y encontrarse con Jesús. No obstante, esto no representó un progreso positivo. Era imposible que aquí se congregase una ciudad entera en un encuentro de súplica, orando en contra de su propia ventaja. Resultó ser atroz para el carácter de su súplica, pero fue atendida, y Jesús abandonó su territorio. Cuando la gente alberga más miedo de lo que Jesús podría realizar en sus existencias que lo que actualmente realiza Satanás, frecuentemente rechazan a Jesús, y él puede retirarse si se le solicita. Pero el individuo de quien los demonios habían sido expulsados estaba implorando y suplicando seguir a Jesús. No obstante, Jesús lo despidió, indicándole: regresa a tu hogar y narra todas las acciones maravillosas que Dios ejecutó por ti. Entonces, el individuo se difundió y divulgó por toda la ciudad las magníficas acciones que Jesús había realizado por él. El hombre, cuyos demonios habían sido expulsados, se había transformado, reconocido por un nombre extraordinario, posiblemente por el resto de su vida sería recordado por un nombre que rememoraba la formidable labor que Jesús había efectuado por él. Inicialmente, este hombre afectado por los demonios reposaba a los pies de Jesús, pero posteriormente, solo deseaba acompañar a Jesús, siguiendo a la multitud como un discípulo. Salieron a descubrir qué había transcurrido. Acudieron a Jesús y hallaron al hombre, del cual los demonios habían sido expulsados, reposando a los pies de Jesús, ataviado y con plena lucidez mental. Estaban alarmados. El anhelo de este hombre por Jesús simboliza la transformación que se operó en su corazón, y inicialmente, solo le preocupaba lo que Jesús podía hacer por él, pero tras el encuentro con la divinidad, ansiaba a Jesús mismo. No obstante, Jesús lo rechazó y le instruyó que se marchase, aunque el hombre tenía una noble intención de seguir a Jesús. Jesús era plenamente consciente de que el ministerio que estaba desempeñando para su propia familia y comunidad poseía un significado mucho más trascendental que cualquier otra misión que pudiera emprender. En ocasiones, puede resultar un reto comprender cómo actúa Dios. Jesús atendió la súplica de los residentes de la ciudad que oraron por su partida y se desplazó lejos de su entorno, y también al hombre de quien habían sido expulsados los demonios, que realizó una petición piadosa de acompañar a Jesús, pero Jesús negó. La razón natural de esto fue que este hombre podría ser un faro entre las personas residentes en dichas urbes cordiales, de una manera que Jesús y sus discípulos no podrían serlo. Si experimentaba temor, y estoy casi convencido, que los entes diabólicos pudieran retornar era una preocupación latente, por lo tanto, de manera comprensible, ansiaba fervientemente reencontrarse con Cristo. No obstante, en un gesto de infinita misericordia, Cristo disipa este temor, y con palabras de profunda convicción, le asegura: no es necesario que permanezcas a mi lado. Te he curado de tal manera profunda y completa que nunca más volverás a sufrir de tu anterior afección. Esta fue la revelación de un mensaje que estaba predestinado a ser compartido. El individuo, lleno de un nuevo propósito, avanzó y difundió por cada rincón de la ciudad las obras prodigiosas que Jesús había efectuado en su vida. Esto se convirtió en una noticia revolucionaria para ser proclamada, y en un testimonio que cada seguidor de Jesús, sin excepción, debería estar preparado y deseoso de predicar. La historia de este hombre se convierte en un testimonio palpable del inmenso valor que una sola vida puede tener para Jesús, demostrando que la razón principal de la venida de Jesús a este lado del mar de Galilea era manifestar el poder transformador de su amor y misericordia. Además, esta narración ilustra de manera elocuente que, en la presencia de Jesús, nadie se encuentra más allá del alcance de la esperanza. Si este hombre, alguna vez atormentado por fuerzas oscuras, pudo ser completamente transformado, entonces surge la pregunta retórica: ¿existe acaso alguien que esté más allá de la posibilidad de cambio y redención? La instrucción de Jesús de que compartiera las grandes obras que Dios había efectuado en él, y su posterior acto de compartir con otros las maravillas que Jesús había realizado, subraya una profunda verdad teológica y espiritual: la unidad inseparable entre Jesús y Dios. A pesar de que podría percibirse como una contradicción, en realidad, subraya la doctrina cristiana de la Trinidad, donde Jesús no es otro sino Dios mismo manifestado en forma humana. Este detalle no solo enriquece la comprensión de la naturaleza divina de Jesús, sino que también refuerza la importancia de reconocer y proclamar las obras de Dios a través de su presencia entre nosotros.
El compartir estas experiencias no solo sirve como un acto de fe sino también como un poderoso recordatorio de la capacidad de transformación que tiene el amor y la gracia divina. La historia de este hombre, al ser divulgada, se convierte en una fuente de inspiración y esperanza para todos aquellos que la escuchan, demostrando que el poder de Jesús para cambiar y sanar no conoce límites. Esta narrativa invita a cada oyente a reflexionar sobre su propia vida y sobre cómo, a través de la fe en Jesús, también pueden experimentar una transformación radical. Este relato se erige como un llamado a la acción para todos los creyentes, animándolos a ser portadores de buenas nuevas, a compartir con valentía sus propias historias de cambio y sanación, y a vivir de manera que refleje el amor y la compasión que Jesús mostró. En última instancia, esta historia resalta la misión central de Jesús en la tierra, buscar y salvar a los perdidos, ofreciendo a todos una oportunidad de redención y una vida nueva en Él. La difusión de este mensaje no solo perpetúa el legado de Jesús sino que también cumple con el mandato divino de ser luz en medio de la oscuridad, ofreciendo esperanza a un mundo necesitado.